a todas y todos. Me llamo Claudia López y soy profesora adjunta de la Cátedra A de Derechos Humanos. En estos momentos tan difíciles, espero que se encuentren bien ustedes y sus personas queridas. Sobre todo, espero que estén con buena salud y cuidándose mucho. Esta semana veremos la unidad 3. Vamos a adentrarnos en el estudio de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Veremos además su relación con el derecho interno, con especial abordaje, con especial foco en el derecho argentino. En la unidad 3 podemos diferenciar dos ejes temáticos. Un primer eje temático comprende los sistemas de protección de derechos humanos, el universal, que surge de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y de un conjunto de tratados internacionales de protección de derechos humanos que se encuentran abiertos a la firma de todos los estados del mundo. Y el sistema interamericano, que es un sistema regional, de hecho es un sistema regional que comprende a nuestro país, que está formado por un conjunto de tratados internacionales de protección de derechos humanos que se encuentran abiertos a la firma únicamente de aquellos estados que se encuentran en el continente americano. Este sistema está vinculado a la Organización de los Estados Americanos. Para abordar este tema, este primer eje temático, hemos seleccionado como bibliografía un capítulo escrito por Juan Carlos Lasic en su Manual Crítico de Derechos Humanos. Para hacer más ameno el estudio de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, les recomiendo especialmente ver un video sobre el sistema universal que está realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y dos videos, uno sobre la organización y otro sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los links que los llevan a estos videos los encontrarán en la guía de lectura. Les aconsejo iniciar el abordaje de la unidad 3 por el primer eje temático y por el texto de Lasic y estos tres videos que les acabo de recomendar. ¿Por qué? Porque cuando vayan porque el segundo eje temático de esta unidad es la relación entre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y el derecho interno. Y obviamente para entender esta relación ustedes necesitan primero saber cómo funcionan los sistemas interamericanos y cuáles son sus órganos. Entonces, en esta clase y en la siguiente yo voy a abordar el segundo eje temático. Vamos a ver en consecuencia cómo se relacionan los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos con el derecho interno, con el derecho argentino. Especialmente haremos foco en el sistema interamericano, que es nuestro sistema regional, y en los efectos que produjo en el derecho argentino y en las instituciones argentinas, tanto el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comenzamos entonces. En esta primera clase les daré una guía para la lectura de los textos de Martín Abregu sobre la aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales y el texto de Víctor Abramovich titulado De las violaciones masivas a los patrones estructurales, nuevos enfoques y clásicas tensiones en el sistema interamericano de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos no está exclusivamente vinculado a su evolución internacional. Por el contrario, el principio de subsidiariedad que gobierna en general las prácticas punitivas internacionales exige como requisito para la puesta en marcha de la maquinaria internacional la falta de una respuesta interna frente a las agresiones a los derechos humanos, el requisito del previo agotamiento de los recursos internos,
limita la intervención internacional solo a aquellos casos en los que el derecho local no haya protegido debidamente los derechos y principios tutelados internacionalmente. Esta subsidiariedad de la protección internacional nos lleva a la necesaria complementariedad entre las dos aristas del derecho internacional de los derechos humanos, la protección internacional de los derechos humanos y su aplicación en el ámbito interno. La ruta que se extiende desde la protección internacional hasta la aplicación en el ámbito interno demanda el diálogo entre ambas jurisdicciones. Estas dos esferas, la internacional y la nacional, son interdependientes. Este carácter mínimo y subsidiario que reviste el derecho internacional de los derechos humanos se concilia con la tendencia a la maximización y optimización del sistema de derechos en el ámbito nacional. Para alcanzar este resultado, el derecho internacional no pretende erigirse en cada tratado como fuente única, aunque sí mínima. Por el contrario, deja abierto el sistema para la mayor amplitud que le pueda brindar el derecho interno de cada Estado, como asimismo el propio derecho internacional a través de otros tratados. En algún sentido, nos enfrentamos entonces a una paradoja histórica que nos muestra que si el desafío de la posguerra era la internacionalización de los derechos humanos como única herramienta válida para un eventual destierro de los genocidios, el desafío actual es la nacionalización de los derechos universales como la única forma de hacerlos efectivos en el ámbito interno. Mientras que el derecho internacional determina las obligaciones de los Estados parte, será el derecho local el que decidirá en la práctica la vigencia de un derecho. En este sentido, no debe ignorarse que solo la efectiva protección en el ámbito interno puede asegurar la vigencia de los derechos internacionalmente reconocidos. La distancia entre los órganos internacionales de protección y el individuo cuyos derechos han sido indebidamente restringidos, la escasa cantidad de casos que llegan a la esfera internacional son solo algunos ejemplos de la necesidad de una mayor inmediatez en la protección de los derechos. Los tratados de derechos humanos han contemplado expresamente el tema de su aplicación en el ámbito interno. Ello surge de la obligación explícita de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos protegidos en forma efectiva. La Corte Interamericana, en su opinión consultiva número 2, establece que los tratados sobre derechos humanos no son tratados multilaterales del tipo tradicional para el beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación a otros estados, sino hacia los individuos que están bajo su jurisdicción. Se ha sostenido reiteradamente en la doctrina y la jurisprudencia internacional que la obligación de los estados partes son obligación de respeto como obligación negativa, o sea, conductas que están vedadas, como por ejemplo la prohibición de la tortura, y la obligación de garantía, que comprende acciones positivas que debe realizar el Estado para cumplir con los tratados internacionales, como por ejemplo dictar leyes si fueran necesarias para el cumplimiento de los tratados o derogarlas si se encuentran en colisión con estos. En el derecho argentino es importante señalar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ekmejian contra Sofovich en 1992 como una divisoria de aguas. Hasta ese momento, la escasa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la jerarquía de los tratados internacionales, interpretando erróneamente el artículo 31 de la Constitución Nacional, sostenía que los tratados internacionales se encontraban en pie de igualdad con las leyes nacionales. Esto generaba el sinsentido de considerar que una ley nacional posterior, dictada por nuestro país unilateralmente, pueda derogar una obligación internacional asumida por nuestro país frente a otros estados. Implicaba también que el máximo tribunal del país se desentienda de la posibilidad de generar la responsabilidad internacional del Estado a causa de sus sentencias.
En el caso de Mejián, se discutía la exigibilidad o no en nuestro país del derecho de rectificación o respuesta tutelado por el artículo 14 de la Convención Americana. En esta sentencia, la Corte reconoce explícitamente que una interpretación armoniosa de los postulados constitucionales exige otorgarle a los tratados internacionales jerarquía superior a las leyes nacionales. En segundo término, se determinó que el derecho alegado era operativo, esto es, automáticamente exigible ante los tribunales nacionales. En tercer término, se argumentó que al momento de decidir una cuestión que involucraba la aplicación de un tratado internacional, debía seguirse la jurisprudencia de los órganos encargados de interpretar el instrumento. Finalmente, en forma expresa, se refirió que en el caso que estuviera en juego la eventual responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones libremente asumidas en el momento de ratificar un tratado, los tribunales no podían ignorar el papel que deben desempeñar como garantes del accionar legítimo del Estado. En este sentido, corresponde reconocer que este fallo se inscribe en la dirección correcta en lo referido a la aplicación de los tratados sobre derechos humanos por parte de los tribunales nacionales e incluso avanza más allá de lo que puede verificarse en otras latitudes. La reforma constitucional de 1994 continuó en la línea de los principios jurisprudenciales sentados a partir del precedente Mejián, pero no se limitó a darle reconocimiento constitucional, sino que avanzó aún más allá. El artículo 75, en su inciso 22, establece que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y enumera aquellos tratados de derechos humanos a los que otorga jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Establece que esos tratados no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. Establece además un procedimiento para incluir nuevos tratados de derechos humanos en esa jerarquía. Como surge explícitamente de este artículo, a partir de la reforma ha quedado establecida una nueva pirámide normativa. En su cima se encuentra la Constitución, a la que se le agregan los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a los que se le otorga jerarquía constitucional en el artículo citado, y los que pudieran obtenerla por el mecanismo previsto, lo que conforma el denominado bloque de constitucionalidad. Un peldaño por debajo se encuentran los demás tratados internacionales ratificados por la Argentina y por debajo de ellos las leyes nacionales. El desafío de la compatibilización de la totalidad de las normas que hoy forman parte del ordenamiento jurídico argentino, entonces, obliga a agudizar los mecanismos de interpretación con el fin de asegurar la vigencia armónica de toda la normativa. Como bien expresa Vidal Campos, al estar con los derechos humanos en el vértice mismo, tanto del derecho interno como el del derecho internacional, debe imponerse siempre una interpretación a favor de la vigencia de los derechos que les dé supremacía por sobre cualquier otro valor normativo. Pasando a analizar el impacto que tiene la incorporación del derecho internacional en el ámbito interno, corresponde entonces afirmar que la ratificación de los tratados no significa únicamente el reconocimiento de nuevos derechos o un mayor alcance de su protección, sino que también significa la incorporación de aquellos principios vinculados con la irrestricta vigencia de los derechos humanos que dispone el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, corresponde sin lugar a dudas destacar, en primer término, la adopción del ordenamiento jurídico argentino del principio pro persona como un criterio fundacional de aplicación de los derechos tutelados. Este principio exige prestar siempre a la interpretación que más favorece a la vigencia de los derechos. No se trata de un criterio para la opción entre dos normas, sino que es una guía para la protección de un derecho en cada caso particular. En relación a los nuevos principios constitucionales de interpretación que se incorporan a partir de la reforma de 1994, merece especial consideración la doctrina sostenida uniformemente por la Corte Suprema a partir del leading case Giroldi. En este caso, la Corte interpretó que la ya recordada jerarquía constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos
ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente en las condiciones de su vigencia, tal como dice el artículo 75, inciso 22. Esto significa, tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. Cabe destacar que en el año 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta el fallo Carranza-Latrubese en una causa en la que se discutió la responsabilidad civil del Estado frente al incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la obligatoriedad para el Estado argentino de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando son decisiones finales del sistema y por aplicación del principio de la buena fe en el cumplimiento de los tratados. Hasta aquí, y por cuestiones didácticas, hemos elegido únicamente aquellas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que constituyeron un avance en la afirmación de la vigencia y efectividad del sistema de protección interamericano de derechos humanos. A continuación nos detendremos en efectuar un análisis global de la interrelación entre el sistema nacional y el sistema internacional. El sistema interamericano de derechos humanos ha incidido en la última década en el proceso de internacionalización de los sistemas jurídicos en varios países de América Latina. Los abogados, los jueces, los operadores jurídicos, los funcionarios y los activistas sociales han aprendido mucho más sobre la lógica del funcionamiento del sistema interamericano y han comenzado a utilizarlo. También han comenzado a citar sus decisiones y a argumentar con sus precedentes en las cortes locales y en los debates sobre políticas públicas. Esto llevó a que la jurisprudencia del sistema interamericano se comenzara a aplicar gradualmente en las decisiones de los tribunales y en la formulación de algunas políticas estatales. Este proceso de incorporación en el ámbito nacional del derecho internacional de los derechos humanos produjo importantes cambios institucionales. Como ejemplo, basta señalar que los estándares jurídicos desarrollados por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana sobre invalidez de las leyes de amnistía de graves violaciones de derechos humanos le dieron sostén legal a la apertura de los procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Perú y Argentina. Estos estándares, fijados en el caso Barrios Altos contra Perú, han sido definitivos para invalidar la ley de autoamnistía del régimen de Fujimori y sostener el juzgamiento de los crímenes cometidos durante su gobierno, pero además la decisión del caso ha tenido un efecto cascada y ha incidido en la argumentación legal de los tribunales argentinos al invalidar las leyes de obediencia debida y punto final. Este proceso, sin embargo, no es lineal. Enfrenta problemas y obstáculos y ha sufrido también algunos retrocesos. El sistema interamericano se encuentra en un periodo de fuertes debates que procuran definir sus prioridades temáticas, su lógica de intervención en un nuevo escenario político regional de democracias deficitarias y excluyentes, diferente al escenario político que lo vio nacer. Es indudable que el rol de los órganos del sistema, tanto de la Comisión como de la Corte, ha variado a la luz del cambio de los escenarios políticos en el continente americano. En sus inicios, el sistema interamericano debió enfrentar violaciones masivas y sistemáticas cometidas bajo sistemas de terrorismo de Estado o en el marco de violentos conflictos armados internos. Su rol fue el de un último recurso de justicia para las víctimas de esas violaciones que no podían acudir a sistemas de justicia internos devastados o manipulados. En esos tiempos iniciales de asfixia política al interior de los estados nacionales, los informes sobre países de la Comisión
sirvieron para documentar situaciones con rigor técnico, para legitimar las denuncias de las víctimas y sus organizaciones y para exponer y desgastar la imagen de los dictadores en la esfera local e internacional. Luego, en una segunda etapa, durante las transiciones postdictatoriales de la década del 80 y principios de la década del 90, el sistema interamericano tuvo ya un sentido más amplio, pues procuró acompañar los procesos políticos dirigidos al tratamiento del pasado autoritario y sus secuelas en las instituciones democráticas. En ese periodo, el sistema interamericano comenzó a delinear los principios medulares acerca del derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación ante graves violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Fijó los límites de las leyes de amnistía, sentó las bases para la protección estricta de la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa, invalidó los tribunales militares para juzgar civiles y casos de derechos humanos, limitando un espacio de acción de las fuerzas militares que eran todavía actores de veto en las transiciones y procuraban impunidad por los crímenes del pasado. Protegió el habeas corpus, las garantías procesales y el orden constitucional democrático y la división de poderes estatales ante la posibilidad, todavía latente en la época, de regresiones autoritarias y de abusos de los estados de excepción. Interpretó el alcance de las limitaciones que impone la Convención a la aplicación de la pena de muerte. Abordó además temas sociales que expresaban rezagos discriminatorios en la región, como por ejemplo, afirmó la igualdad ante la ley de las mujeres en sus derechos familiares y matrimoniales y los derechos hereditarios de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Durante la década del 90, además, enfrentó con firmeza regímenes de terrorismo de Estado, como el régimen peruano de Fujimori. También fue un actor relevante en el seguimiento de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado interno en Colombia. El actual escenario regional es sin duda más complejo. Muchos países de la región dejaron atrás sus experiencias transicionales, pero no lograron consolidar sus sistemas democráticos. Se trata de un escenario de democracias representativas que han dado algunos pasos importantes, por ejemplo, en la mejora de los sistemas electorales, el respeto de la libertad de prensa, el abandono de las prácticas de violencia política, pero que presentan serias deficiencias institucionales, tales como sistemas de justicia inefectivos y sistemas policiales y penitenciarios violentos. Democracias que además conviven con niveles alarmantes de desigualdad y exclusión que provocan a su vez un clima constante de inestabilidad política. En este nuevo escenario, los órganos del sistema interamericano han procurado no solo reparar a las víctimas en casos particulares, sino también fijar un cuerpo de principios y estándares con el propósito de incidir en la calidad de los procesos democráticos y en el fortalecimiento de los principales mecanismos domésticos de protección de derechos. El desafío del sistema interamericano en esta etapa es mejorar las condiciones estructurales que garantizan la efectividad de los derechos en el nivel nacional. Este enfoque tiene como presupuesto el carácter subsidiario de los mecanismos de protección internacional frente a las garantías de esos derechos en los propios estados. Un lugar central en la nueva agenda del sistema interamericano la ocupan los temas relativos al funcionamiento de los sistemas de administración de justicia que tienen impacto o relación con el ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, ha cobrado centralidad el seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana, también las garantías de independencia e imparcialidad de los tribunales y diferentes cuestiones relacionadas con la amplia protección convencional del debido proceso y el derecho a la protección judicial. La jurisprudencia del sistema interamericano ha tenido un considerable impacto en la jurisprudencia de los tribunales nacionales que aplican las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Este proceso de globalización de los estándares de derechos humanos, si bien no ha alcanzado igual grado de desarrollo en toda la región y está sujeto en ocasiones a la precariedad de los sistemas de justicia, ha tenido una indudable incidencia positiva en la transformación de esos mismos sistemas judiciales. Las organizaciones sociales se han valido de este escenario internacional no solo para denunciar violaciones y hacer visibles ciertas prácticas estatales cuestionadas,
sino también para alcanzar posiciones privilegiadas de diálogo con los gobiernos o con aliados al interior de estos. Estos procesos se han favorecido con la paulatina conformación de una burocracia estatal especializada en el manejo de estos temas que suele incidir en algunos aspectos de la gestión pública. Por ejemplo, secretarías y comisiones de derechos humanos, direcciones especializadas en las cancillerías, defensorías del pueblo, entre otras. En ocasiones, cuando los gobiernos tienen políticas claras en esas materias, un caso del sistema interamericano suele ser considerado por las áreas interesadas del mismo gobierno como una oportunidad de incidencia política para superar resistencias en el propio Estado o en otros sectores sociales. También ha crecido el número de funcionarios públicos, jueces, defensores, fiscales y operadores judiciales que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte buscando protección cautelar urgente ante amenazas, intimidaciones o actos de violencia como represalias en el cumplimiento de sus funciones. Como vemos, estas situaciones rompen el esquema clásico del sistema interamericano como protector de víctimas frente a los abusos de los estados autoritarios y monolíticos y ponen en evidencia que el escenario de acción del sistema interamericano es más complejo en la actualidad, de cara a estados democráticos que expresan ambigüedades, disputas y contradicciones en su interior. No se trata de estados que se organizan para violar sistemáticamente derechos, ni que planifican en sus esferas superiores acciones deliberadas para vulnerarlos masivamente, sino de estados con autoridades electas legítimamente que no son capaces de revertir e impedir prácticas arbitrarias de sus propios agentes ni de asegurar mecanismos efectivos de responsabilidad por sus actos como consecuencia del precario funcionamiento de sus sistemas judiciales. Bajo condiciones estructurales de desigualdad y exclusión, los sectores sociales más bajos son las víctimas principales de este déficit institucional, lo que se refleja en algunos conflictos que ocupan la atención del sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, la violencia policial, el hacinamiento y la tortura de los sistemas carcelarios, cuyas víctimas habituales son los jóvenes de sectores populares, las prácticas generalizadas de violencia doméstica contra las mujeres, toleradas por las autoridades estatales, la privación de la tierra y de la participación política de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros. De allí que uno de los principales aportes y al mismo tiempo de los principales desafíos del sistema interamericano en relación a los problemas regionales, organizados en la exclusión y la degradación institucional, reside en la capacidad de guiar con estándares y principios la actuación de los estados democráticos en las situaciones concretas, tanto la jurisprudencia de los tribunales para determinar el alcance de los derechos, como los procesos de formulación de políticas públicas, contribuyendo de ese modo al fortalecimiento de las garantías institucionales y sociales de esos derechos en los diferentes espacios nacionales. Frente a este tipo de situaciones, la Comisión y la Corte han procurado examinar no solo casos o conflictos aislados, sino también los contextos sociales e institucionales en que estos casos y conflictos se desarrollan y adquieren sentido. Así como en el tiempo de las dictaduras y el terrorismo de Estado, el sistema interamericano había observado la situación de determinadas víctimas, la ejecución y la desaparición de determinadas personas, en función del contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, en la actualidad, en numerosas situaciones, ha procurado abrir foco para enmarcar esas situaciones individuales en un marco más amplio de vulneración de derechos sociales, a partir de una reinterpretación del alcance de los derechos civiles y políticos establecidos en la Convención Americana. Si observamos la evolución de la jurisprudencia sobre igualdad en el sistema interamericano, concluiremos que el sistema demanda a los Estados un rol más activo y menos neutral como garantes no solo del reconocimiento de los derechos, sino también de la posibilidad real de ejercerlo. La mayoría de los países de América Latina aprobaron tratados de derechos humanos y se incorporaron al sistema interamericano en la etapa de las transiciones a la democracia con finalidades diferentes, pero en muchos casos como una suerte de antídoto para aventar el riesgo de regresiones autoritarias,
atando a sus sistemas políticos y legales al mástil de la protección internacional. El resguardo de la autonomía de los Estados se expresa en el alcance de la interpretación que hace el sistema interamericano de algunas reglas procesales que definen su grado de intervención. Así, cuanto mayor es el grado de desarrollo de la institucionalidad doméstica, mayor es el margen de autonomía que se reconoce al Estado y menor el alcance de la intervención del sistema. El sistema interviene exclusivamente cuando el Estado no logra asegurar un mecanismo idóneo y efectivo para garantizar los derechos en el ámbito interno. Lo cierto es que, precisamente, uno de los mayores déficits de las democracias latinoamericanas reside en la ineficacia e inequidad de sus sistemas judiciales que no logran remediar la afectación de derechos fundamentales y se vuelven ellos mismos un factor de vulneración de derechos. El aumento de las cargas estatales se relaciona con la magnitud de los desequilibrios sociales que se procura reparar. Aquí el sistema interamericano está jugando un rol indispensable que tiene una fuerte relación con el rol que jugó durante el terrorismo de Estado en América Latina, y en donde el carácter subsidiario de su intervención debe evaluarse cuidadosamente en función de las restricciones de la capacidad de acción colectiva y de autodefensa de derechos de los grupos afectados. Esa función del sistema interamericano consiste precisamente en ampliar la voz de los sectores más débiles de la población, aquellos que están fuera del sistema de representación social o política, que no logran acceder con fuerza a la esfera pública, que no alcanzan los sistemas de protección social y judicial del Estado y que sienten que las reglas del juego político de los Estados nacionales no ofrecen salidas y conducen a la reproducción de las injusticias sociales. Este tipo de situación expone los límites de las soberanías estaduales como mecanismos excluyentes de protección de derechos y justifica una mayor injerencia de la comunidad internacional. Si el Estado no logra revertir patrones estructurales de desigualdad, difícilmente esté en condiciones de invocar su autonomía a fin de resistir el escrutinio internacional de derechos humanos. En este tipo de conflictos, la apertura de la instancia internacional no puede verse exclusivamente como una amenaza para la autonomía de los Estados nacionales. Es común que tenga también un efecto estabilizador, porque provoca la ampliación de los ámbitos institucionales en que pueden ser planteados, discutidos y procesados ciertos conflictos colectivos que no logran ser dirimidos adecuadamente en los espacios sociales y políticos locales, entre otros factores por el fuerte desequilibrio de poder entre los actores involucrados. La Comisión y las organizaciones sociales han procurado adaptar el litigio de casos a sus estrategias de incidencia en políticas públicas, de modo que en la mayoría de los casos reciben el tratamiento de un litigio paradigmático. ¿Esto qué quiere decir? Que esos casos individuales suelen ser la plataforma para el debate de cuestiones de interés público que trascienden la situación particular de la víctima y su reparación, y que en realidad buscan cuestionar prácticas políticas de gobierno y patrones estructurales. La autoridad de las decisiones y de la jurisprudencia de los órganos del sistema depende en parte de la legitimidad social alcanzada y de la existencia de una comunidad de actores interesados que acompaña y difunde sus estándares. No se trata de incidir a través de la fuerza coactiva de la que se carece, sino de una fuerza persuasiva que se debe construir y preservar. Es indudable que el sistema interamericano cuenta con una importante legitimidad originada en su labor de desestabilización de las dictaduras y luego en su rol inverso definido como de acompañamiento de los procesos de transición a la democracia. En el actual escenario político en América Latina, el valor estratégico del sistema interamericano consiste en su contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas, en especial la justicia, y a los esfuerzos nacionales para superar los actuales niveles de exclusión y desigualdad.